Buenas, buenas amigos, Verdad Bíblica y Defensa de la Fe, transmitiendo para cada uno desde San José, Costa Rica. Bueno, el video de hoy es bastante cortito, la verdad. Es sobre una conversación que tuve con una supuesta apologista católica romana hace unos días, como les digo, en un canal de TikTok. Y esta muchacha, bueno, hablaba, bueno, era una señora en realidad, hablaba acerca de la verdadera iglesia y todas estas cuestiones de la historia de la iglesia, que la verdad conocía muy poco ella. Y bueno, tuvimos una conversación y ella me preguntó que si yo soy cristiano, que si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, que si pertenezco a la iglesia de Cristo, lo que yo le respondí que sí, que yo pertenezco a la iglesia de Cristo, que he creído en Jesús como mi Señor y mi Salvador, que he tenido mi fe puesta en Él y que creo sumamente en su sacrificio. Entonces, al decirle yo que soy cristiano, ella me preguntó entonces si soy cristiano y pertenezco a la Iglesia de Cristo, me pregunta a cuál de los 24 ritos de la Iglesia Católica pertenezco para ver si pertenezco a la verdadera iglesia. A lo que yo le respondí que no pertenezco a ninguno de los 24 ritos. Entonces ella directamente asumió la falacia de petición de principio diciéndome que entonces yo no soy cristiano y que no pertenezco a la verdadera iglesia de Cristo porque no pertenezco a ninguno de los 24 ritos de la iglesia católica romana. Entonces toma esa petición de principio y esa falacia diciendo que yo no soy cristiano simplemente porque no pertenezco a 24 ritos, a un simple rito. Entonces yo le devolví la pregunta. Si ella dice que yo no soy cristiano porque no pertenezco a ninguno de los 24 ritos de la Iglesia Católica Romana, le pregunté, entonces, ¿a cuál de los 24 ritos pertenecía la Iglesia de Jerusalén en el año 33? Obviamente esa persona me evadió la pregunta, no me quiso responder, más bien me ponía a carga la prueba diciéndome, no, investigue usted para que vea cuál rito era, pero ¿qué pasa? Que esta señora sabía bien la respuesta de que la iglesia de Jerusalén no pertenecía a ninguno de los 24 ritos. Entonces yo le hago la pregunta a esta señora, ¿será que entonces los apóstoles no pertenecían a la iglesia? ¿Sería que los apóstoles entonces no eran cristianos porque no pertenecían a ninguno de los 24 ritos de la iglesia católica romana? Entonces no se pueden considerar como parte del cuerpo de Cristo porque no pertenecían a ninguno de los ritos. Es increíble cómo simplemente tratan de reducir el cristianismo a unos simples ritos, leyes de hombres que no los vemos en la Biblia. Este, y entonces yo le hago la pregunta a esta señora, ¿será que entonces los apóstoles no pertenecían a la iglesia de Cristo por simplemente no pertenecer o no tener los 24 ritos de la iglesia católica romana? Porque esta señora cree que los 24 ritos estaban desde el principio de la iglesia y no. De hecho, lo de los ritos se empezó a poner entre los siglos terceros y cuarto, pero de hecho ni siquiera en el siglo X estaban los 24 ritos. Los demás ritos empezaron a poner como más allá del siglo XI, más que todo consolidándose en el Concilio de Trento, donde ya se consolidan los 24 ritos. Entonces, ¿será que los cristianos del primer siglo no eran cristianos porque no pertenecían a un rito católico romano, porque no pertenecían a ninguno de los 24 ritos? ¿Será que entonces las personas que estaban de los otros lados del mundo, que todavía no tenían esos ritos, ¿será que ellos no eran cristianos para cuando no existían esos otros ritos que introdujeron? ¿Será que la iglesia del primer siglo entonces no era cristiana porque no tenía los 24 ritos o no pertenecía a los 24 ritos? Como decimos en Costa Rica, ahí se las dejo picando. ¿A qué rito pertenecía la iglesia de Jerusalén del año 33? ¿A qué rito pertenecían los apóstoles? Bendiciones.